Me lo dijo un médico. Si usted tiene estos 10 síntomas, tus riñones están dañados. Si usted sufre de presión alta, diabetes o simplemente está con sobrepeso, tiene un alto riesgo de padecer enfermedades renales. Pero el problema con las enfermedades de riñón es que normalmente no aparece ningún síntoma hasta que sus riñones están completamente dañados. Y es por eso que es importante reconocer los síntomas, sus causas y tratamientos para saber si usted tiene problemas de riñón. En este video te voy a revelar 10 síntomas más comunes de una enfermedad renal y sus causas para que cuides tu salud antes de que sea demasiado tarde. Los riñones son un par de órganos muy nobles, y cuando digo nobles, es porque normalmente no presentan ningún dolor, ni muestran ni un solo síntoma hasta que ya no pueden contener el problema. Esta información es muy importante que la sepas, ya que millones de personas están en riesgo de padecer alguna enfermedad renal y ni siquiera lo saben. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que estés siempre al tanto de nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Número 1. Espuma en la orina. Si usted ha observado tener espuma en la orina durante varios días consecutivos, y peor, si empeora con el tiempo, es posible que tenga un problema renal. Los riñones son un sistema de filtración muy delicado, que se encarga de filtrar los desechos y toxinas de los nutrientes que se encuentran en nuestra sangre. Si usted está comenzando a ver que su orina trae espuma, eso significa que el riñón como filtro puede no estar funcionando correctamente. Tener espuma en la orina indica que hay una pérdida de proteínas, y esas son las mismas proteínas que la sangre necesita para poder cargar nutrientes o nutrir el cuerpo. Ahora, aunque de vez en cuando es normal tener un poco de espuma en la orina, si la orina comienza a tener espuma muchos días consecutivos, incluso durante semanas, definitivamente debería marcar una cita con su médico para investigar la causa. Número 2. Hinchazón de los párpados superiores e inferiores. Si sus ojos se ven hinchados por la mañana durante el día, esa es una buena indicación de que hay líquido en su cuerpo que no se está pudiendo excretar de manera adecuada, y es posible que tenga un problema de riñones. La hinchazón de los párpados alrededor de ambos ojos es un signo muy característico de una enfermedad renal temprana. Por lo general, la hinchazón de los párpados superiores o inferiores debería ser solo una molestia pasajera, pero si aparecen, deberían desaparecer en un solo día o 2 como máximo. Ahora, si la hinchazón dura más tiempo, es importante consultar con un médico antes de que sea demasiado tarde. Cualquier hinchazón de párpados que dure más de 24 a 48 horas debe observarse de cerca para identificar si no existe algún tipo de riesgo de enfermedad renal. Número 3. Presión alta. Tener la presión alta puede ser otro síntoma muy común en una enfermedad renal y viceversa. Padecer de presión alta sin controlarla también puede causar una enfermedad de riñones si no se la controla adecuadamente, ya que va en ambos sentidos. De hecho, muchas personas que sufren de presión alta deben tomar una medicación antihipertensiva para poder ayudar a sus riñones con esa excreción de agua. Pensemos en esto por un momento. Si usted padece de una enfermedad renal y esos órganos preciosos no pueden expulsar el líquido de su organismo,
el agua permanece en la circulación elevando la presión arterial. Ese es el motivo por el cual se podría experimentar dolores de cabeza, hinchazón en el cuerpo, y todo esto puede ser una señal muy importante de que sus riñones no están excretando el agua que deberían. Una cosa que puede hacer para identificar si estos síntomas están sucediendo es prestar atención al volumen de agua que usted está produciendo cuando va al baño todos los días. Si en algún momento usted nota de que hay una disminución en el volumen de agua o de la orina, sabrá que algo no está bien, y esto es importante. Número 4. Hinchazón de pies y tobillos. Si tienen una enfermedad renal o sus riñones no están funcionando correctamente, es posible que esté reteniendo demasiado líquido y sales en el cuerpo. Los riñones son el sistema de filtración más efectivo en la naturaleza. Son los responsables de filtrar los residuos, el agua y la sal de nuestro organismo. Y es por eso que si los riñones no pueden hacer su trabajo de manera eficiente, los productos de desechos, las toxinas, la sal y el líquido se acumulan en el cuerpo. Y si el líquido no puede salir de nuestro sistema, comienza a acumularse en áreas donde es mucho más fácil guardar. En ese caso serían los pies y los tobillos. O sea, que si experimentas hinchazón de pies o tobillos, podrías estar sufriendo de una enfermedad renal y ni siquiera lo sabes. Número 5. Problemas de sueño. Una dificultad para dormir o dificultad para dormir bien también es otro síntoma muy importante de enfermedad renal. Vea, cuando los riñones dejan excretar toxinas y desechos de manera eficiente, esos tienden a permanecer en la sangre y pueden dificultar que usted pueda descansar. La apnea del sueño y los problemas para dormir son condiciones muy comunes de salud, pero también muy comunes en personas con enfermedad renal crónica, así que ya sabe, tome cuidado. Número 6. Dolor óseo o fracturas frecuentes. La mayoría de nosotros podríamos pensar que los riñones no son verdaderamente importantes en nuestra salud general, y eso no es cierto. Son tan importantes de que los riñones también juegan un papel fundamental en la formación ósea. Sus riñones son los responsables de convertir la vitamina D a su forma activa, que más tarde es la responsable de ayudar a formar huesos en todo el organismo. Ese es el motivo por que las personas con enfermedad renal crónica tienden a tener unos huesos frágiles y se fracturan muy fácilmente. Estas personas tienden a experimentar dolor en muchos de los huesos antes de padecer estas fracturas. En una enfermedad renal crónica, los huesos se debilitan, adelgazando y con el tiempo, por una pérdida de minerales, se fracturan. Así que presta atención si sus huesos comienzan a doler o a romperse con facilidad. Número 7. La comida tiene un sabor metálico. Ese síntoma es mucho más común de lo que parece. Muchas personas desconocen por qué experimentan un sabor metálico en la boca cuando comen las comidas o durante el día. La verdad es que esta sensación puede ser el resultado de dos disfunciones orgánicas muy importantes, el hígado o los riñones. La acumulación de desechos en la sangre, especialmente de la uremia, puede hacer que los alimentos tengan un sabor metálico e incluso causar un mal aliento. Estas personas tienden a dejar de comer carne o pierden peso porque no tienen ganas de comer. O sea que preste atención. Si alguna vez tiene esa sensación de sabor metálico en la boca, podría ser un síntoma de enfermedad renal. Número 8.
sentir picazón o la piel seca. Los riñones también tienen muchas funciones importantes y una de ellas es eliminar la urea y las toxinas que se encuentran en la sangre. La urea es un producto desecho que nuestros riñones deberían eliminar cuando están sanos. Si esto no está sucediendo de manera correcta, la acumulación de urea en la piel causa una condición llamada prurito, que es básicamente la acumulación de urea y toxinas debajo de su piel, y en última instancia, obviamente, causa esa picazón y esa sequedad en la piel. Así que tenga cuidado si experimenta sequedad o picazón de piel. Es posible que sus riñones no estén filtrando los desechos de manera eficiente. Número 9. Pérdida de apetito, náuseas o vómitos. Otro síntoma muy común de una enfermedad renal puede ser la pérdida del apetito, y en casos más extremos o más graves, llegan a las náuseas o los vómitos. A medida que pasa el tiempo y sus riñones se enferman cada día más, la acumulación de toxinas desencadena en nuestro cerebro esa activación en neuronas sensoriales que desactivan el apetito y activan la sensación de náusea. Y si la cosa empeora, también pueden llegar a los vómitos. Por lo general, esos síntomas son muy indicativos de una insuficiencia renal. Si estos son algunos de sus síntomas, les recomiendo que visite a su médico para identificar bien la causa. Número 10. Orina roja o de color chocolate. El cambio de color de la orina muchas veces avisa de que algo en el cuerpo no está funcionando bien. Pero si se vuelve color rojo o chocolate, esto podría ser una indicación de que el problema es renal. Ese cambio de color en la orina podría ser una indicación de una pérdida de sangre por una insuficiencia renal o algunas otras condiciones en el tracto urinario. Hay muchas condiciones de salud que pueden causar un cambio en el color de la orina. O sea, asegúrese de consultar con su médico para diagnosticar de manera adecuada. Hemos llegado al final de este video por el día de hoy. Nos despedimos no sin antes invitarte a que nos digas en los comentarios si conocías estos 10 síntomas que podrían indicarte que tus riñones están funcionando mal. Si has llegado hasta aquí, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Nos vemos en una próxima edición de Remedios Fácil 24.